Vamos a buscar en nuestras Biblias, allí en la carta de Pablo a los tesalonicenses, y continuamos nuestro interesante tema, imprescindible tema, necesario tema sobre el anticristo. Ya tenemos aproximadamente 15 estudios. Sabemos que la palabra del Señor, cuanto más, la palabra del Señor es mucho más que una caña de azúcar, que tú la mueles y da jugo, la mueles y da más, y mientras más la mueles, más la da, y cuanto más la estudiamos, más bendiciones extraemos de ella, hasta que sale el azúcar, ¿verdad? Tan necesaria y de tanto bien para nuestro paladar. Ahí en segunda a los Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Solamente vamos a leer esos dos versículos. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Gracias, Señor, porque el día tuyo está cerca. Está cerca desde el día que tú lo anunciaste. Y nosotros, Señor, a lo largo de la historia hemos contemplado la manera tan precisa, tan exacta, que tu palabra se ha ido cumpliendo. Y al mirar los tiempos que nos han tocado vivir, sabemos que falta muy poco en este tramo histórico antes de tu segundo advenimiento. Permite que estemos preparados, y como escuchamos a nuestra hermana dar esta tremenda exhortación acerca de prepararnos, acerca de tomar la armadura para permanecer en esta batalla espiritual, enfrentando todas las enseñanzas que no proceden de ti, para que no seamos movidos en nuestra manera de pensar en relación a ti y tu segundo advenimiento. Lo esperamos, lo amamos, como termina la Biblia con el gran profeta Juan: ven, Señor Jesús. Ese era el anhelo del que te ama, que tú vengas y nos levantes contigo. Oramos a darte las gracias en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, indudablemente sabemos que el desconocimiento de las Escrituras, por una parte, y las interpretaciones no consecuentes a la esencia misma de lo que la palabra de Dios nos muestra, hace que muchas personas sean movidas de su manera de pensar. Moverse de la manera de pensar es precisamente escuchar aquello que no dice la Biblia, o escuchar de la Biblia aquello que la Biblia no quiere decir o no significa lo que la palabra está expresando. Debemos, hermanos, prestar atención y que nuestra capacidad racional pueda ser satisfecha en nuestras demandas, para nuestras demandas espirituales, y podamos hacer un uso correcto de nuestra armadura en el camino de la fe, para que podamos resistir al diablo, como dice esta palabra que hemos escuchado en esta mañana. No es nuestra lucha contra carne y contra sangre. Es un resumen de lo que hemos estado estudiando. Nuestra batalla es espiritual, y si la batalla es espiritual, debemos prepararnos para los falsos maestros, para los falsos apóstoles, para los falsos cristianos que asimilan enseñanzas que no vienen de Dios, pero que le dan matices cristianos, y por tal razón comienza nuestra armadura a ser quebrada, y comienza nuestra mente a ser desviada, y nuestra condición espiritual es mudada de la verdad hacia la mentira. Por eso Dios nos está dando un privilegio grande a la hora de estudiar este tema, donde realmente hay mucha confusión. Terminamos en la clase anterior sobre el engaño antiguo, que Pablo habla acerca de los falsos maestros. Pablo habla acerca de los falsos cristianos, que son aquellos que en el mismo inicio del cristianismo comenzaron a tergiversar las enseñanzas que Pablo y los apóstoles estaban dando. Miremos todo el Nuevo Testamento. Estamos ahora en el seminario dando precisamente introducción al Nuevo Testamento.
y nos asombramos todas las cartas, todas las epístolas de Pablo y de Pedro y de Juan. Es una continua exhortación de que debemos prepararnos, de que debemos estar firmes, de que debemos estar alerta, de que debemos estar mirando con mucha atención y estar reprendiendo continuamente a aquellos que vienen con una doctrina que no es la que salió de los labios de Jesús, no es la que salió de las palabras de Cristo. Y tenemos que ir a esas palabras, tenemos que ir a las palabras de los apóstoles, que fueron los que corrigieron, que fueron los que establecieron la verdad en la mente de aquellos hombres, que esa verdad los hizo libres. La verdad es la que hace libre al hombre. Cuando la verdad comienza a ser suplantada, cuando la verdad comienza a ser manipulada, trae unos efectos devastadores en la mente y el corazón de los hombres. Pero cuando venimos a la verdad, es como salir de un cuarto oscuro y salir a la luz del día. Lo vemos todo muy clarito. Por eso dice la Biblia, dijo Jesucristo, que Él es la verdad. Él es el camino, porque cuando Él es la luz, Él orienta en el camino, ¿verdad? Y Él nos lleva a un lugar donde nosotros no vamos a tropezar. Pero hay que estar en el camino, hay que estar en la verdad. Hay un engaño moderno, que es el que hoy los anticristos están desarrollando una actividad muy grande en el mundo. Y esa actividad, hermanos, observemos que todo lo que hemos hablado hasta aquí tiene que ver con la iglesia. Todo lo que estamos hablando aquí tiene que ver con nosotros. En la antigüedad era el establecimiento de las doctrinas correctas, y sobre el establecimiento de esas doctrinas correctas era que la iglesia iba a avanzar a pesar de ¿qué? Del mundo exterior. Pero la preocupación grande de los apóstoles, hasta del mismo Cristo, era que dentro del seno de las congregaciones se iban a levantar falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles que iban a enseñar una doctrina que no estaba acorde a lo que el mismo Señor había enseñado. Ese es el principal problema que iba a tener la iglesia, porque la iglesia después pudo superar todas las persecuciones de los judíos, pudo superar todas las persecuciones en el medioevo. La iglesia ha podido superar hoy todas las iglesias. El cristiano, cuando está en la verdad, soporta lo que tenga que soportar. Y cuando llegue el momento de dar la vida, la da. Porque tenemos la esperanza de la resurrección y tenemos la esperanza de que en el instante de la muerte estamos en la presencia sublime y eterna de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no le tenemos miedo. No buscamos la muerte, pero por causa de Cristo no le tenemos miedo tampoco, porque no vamos a renunciar al Señor por nada ni por nadie. Amén, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy, desgraciadamente, ese espíritu del anticristo desarrolla una actividad muy grande. Usted ve que se escriben libros que tienen títulos muy llamativos. Se estudia la psicología de las masas, se trazan estrategias. Hay, estudiosos de la sociedad, ingenieros sociales se le llama, que están estudiando las diferentes motivaciones, las diferentes vulnerabilidades de la sociedad, ingeniería social para encauzar la población hacia determinados objetivos que van en contra de la misma población, en contra de las mismas personas, ¿entiendes? Entonces eso también ha ido metiéndose dentro de las iglesias. Las iglesias, lamentablemente, hace algunos años, varias décadas, han ido perdiendo esas bases sólidas que se habían heredado de la Reforma, que se habían rescatado en esa época, y ya la música se ha ido transformando. Las prédicas en iglesia no se puede predicar contra el pecado porque es ofensivo, porque eres homófobo, porque entonces toda la presión del mundo comienza a entrar en la iglesia cuando tú descuidas las doctrinas fundamentales que ella enseña referente a todos esos temas tan cruciales para la vida cristiana. Se hacen comisiones para traducir la Biblia, haciendo versiones donde le quitan las palabras clave, donde se fundan las doctrinas bíblicas del Evangelio. No vamos a hacer una exposición de eso, porque lógicamente nos agotaría un poco y quizás no sea el énfasis que estamos teniendo en el estudio.
pero sí hay muchas versiones. Yo les recomiendo que sigan leyendo la versión que tenemos, la versión revisada, Reina Varela del 60. Siempre yo recomiendo esa porque es muy, se hizo una traducción a un alto nivel de compromiso con la verdad y muy buena, ¿entiendes? Y ayuda mucho a entender correctamente lo que se está queriendo decir. Pero ha habido otras traducciones de la Biblia que sustituyen palabras, que quitan palabras, que tienen que ver con la muerte de Cristo, que tienen que ver con la eficacia, la gracia de Cristo, y se comienza por ahí, comienzan a penetrar tantas cosas que usted, en vez de ver una congregación de cristianos, usted está viendo una congregación de personas que no tienen nada que ver con el evangelio. Es muy triste y muy doloroso, pero eso lo estamos viendo con más frecuencia de lo deseado. Entonces, hermanos, es una falsificación del evangelio que está muy difundido en las librerías, en los seminarios, en los talleres, así por todo el mundo. Así que debemos estar muy alertas, debemos estar observando, debemos estar mirando, prestando atención a lo que aquí decimos, prestando atención a lo que tú puedes estar oyendo por ahí. Hermanos, que quizás pueden, no estamos negándonos el hecho de poder confraternizar, pero sí debemos tener la responsabilidad de escuchar lo que escuchamos y analizar bien lo que estamos escuchando. Entonces, en este versículo que estamos leyendo, dice Pablo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por causa, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Iba a haber un movimiento que iba a tratar de crear una opinión acerca de la venida de Jesucristo muy diferente. Algunos decían, Cristo viene tan pronto, que había algunas iglesias que se habían decidido ir al ocio, no predicar. ¿Para qué tanta predicación si ya Cristo viene pronto? Ustedes recuerdan el movimiento adventista en 1830 y 1840. Llegaron hasta vender la gente las propiedades y vendían sus casas y se fueron, algunos fueron aquí a algunos lugares altos, montes, y se reunieron para, lo que pasa es que eso se borra de la historia para que la gente no piense en las equivocaciones, las barbaridades que se hablan, pero fueron y tuvieron que después regresar muy avergonzados. ¿Por qué? Porque se les enseñó que en esa fecha, en ese día, iba a venir Cristo a buscar la iglesia. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Nadie sabe la fecha en la que Él viene. Es una verdad muy simple porque las complican, ¿verdad? Porque es la forma en la que la gente es movida para ir hacia una dirección que la palabra de Dios nos enseña. Esos, que no nos quepa la menor duda, que es un mensaje antibíblico. Es un mensaje que lo utiliza el anticristo para que después muchas de esas personas dejaran de creer en Dios, dejaran de confiar en la palabra de Dios, y muchas de esas personas se perdieron. ¿Por qué? Porque el daño fue tan grande que causó una devastación en ese grupo que habían creído en esa palabra. Entonces hay algo muy interesante que quisiéramos avanzar en el tema y debíamos precisamente dedicarle unos minutos a este tema que tiene que ver con el día del Señor. El día del Señor, recordemos que tiene dos connotaciones importantes en la Biblia. La primera connotación es la que estamos haciendo hoy. Le llamamos el día del Señor al día que nos reunimos, al día que venimos aquí, al día de la adoración al Señor. Venimos, traemos al Señor, lo hacemos electrónicamente, no lo hacemos aquí, pero traemos al Señor nuestras ofrendas, traemos al Señor nuestros diezmos, colaboramos en la obra del Señor, gracias a Dios cuando nos da la oportunidad para hacerlo, y estamos contentos porque eso es parte de nuestra devoción, de nuestra adoración al Señor, y cumplimos con el Señor en este culto que nosotros hacemos. Este es el día del Señor, es el día que el Señor, cuando el salmista David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, nos gozaremos, nos alegraremos en Jehová. Es decir, que es un día en que los que tenemos la común fe nos reunimos para adorar a nuestro común Salvador, que es Jesucristo. Esa es una connotación que la Biblia nos da acerca del día del Señor. Pero existe otra connotación, que es la que Pablo está hablando aquí acerca del día del Señor, o el día en que Él va a venir por la iglesia en su segundo advenimiento. Que ese mayormente es el que está
siendo mal interpretado. O sea, el día de su segunda venida, la Biblia establece claramente que es el día final de la historia, ¿sí o no? Basta que leamos la Biblia. Yo se los digo, pero por favor vayan a la Escritura y en la concordancia de su Biblia busquen Día del Señor y usted va a ver, con el mismo teléfono hay aplicaciones que usted pone concordancia y usted busca la palabra Día del Señor y todas las frases Día del Señor están ahí, usted la puede buscar. Hay herramientas buenas. Por eso la verdad no tenemos temor de expresarla como es, porque la verdad es verificable. Por eso hay la palabra veraz, es tan importante, ¿verdad? La Biblia es veraz, se puede confirmar lo que ella dice. Entonces, el Señor nos premia a nosotros hoy aquí por estar reunidos en su día. Cantamos, nos regocijamos al vernos, a disfrutar. Pero también el día final es el día en el que el Señor premiará a los fieles, pero también, ¿qué dice? Que condenará a los que fueron infieles, condenará a los impíos. Y esto es una enseñanza muy establecida en la Biblia. Por ejemplo, ustedes recuerdan el día del diluvio. Mira qué interesante. En el Evangelio de Mateo capítulo 24, versículos 37 al 51, narra esa escena donde el Señor, hablando del último tiempo, dice que los días previos a su venida, los días serían como los días de Noé, que se casaban, se daban en casamiento. Bueno, no vamos a ser muy extensos en eso, pero sí les recomiendo que busquen ese pasaje y lo puedan leer. Quizás después yo en un texto se los mande para que lo puedan recordar. Mateo capítulo 24, versículo 37 al 51. A la culminación de esos días, el Señor le llama Día del Señor. El Día del Señor. Él va a esa generación darle a los que fuimos fieles, nos levantará. Que eso es lo que la Biblia, Pablo le llama también el arrebatamiento. El día del Señor es el día en el que Él levanta a su pueblo. Yo quiero decirle una pregunta, hermano. ¿Cuál es la única razón por la que Cristo retorna? ¿Cuál es la razón única por la que Cristo retorna a este mundo? Sí, ¿por qué Él vuelve otra vez a este mundo? A recoger a su iglesia. Él no tiene otro asunto más que hacer aquí. Porque ya Él vino en la cruz, hizo su obra, derramó su sangre, ofreció la gracia redentora, Él perdonó todos nuestros pecados, nos hizo hijos de Dios y nos dio la promesa de que en ese espacio que Él le llama último tiempo, o el tiempo del fin, que ya lo vimos con Juan, ya estamos en el último tiempo. El último tiempo termina cuando esa obra del Cordero, ¿recuerdan? Dice que la obra del Cordero en la cruz, y cuando usted lee Apocalipsis, la preeminencia del Cordero es un Cordero que satisfizo la ira de Dios, ¿verdad? Para ofrecer la salvación. Y todos los que aceptaron esa oferta del amor de Dios, que fue ofrecido para el mundo entero. Y siempre decimos, una gota de la sangre de Jesucristo es suficiente para salvar a esta tierra, y si hubiese muchas tierras, una sola era suficiente para salvar a todo el mundo. Imagínate que Él se quedó sin una gota, Él la derramó toda. Quiere decir que hay suficiente gracia. Todos nosotros debemos ser responsables ante el ofrecimiento de la gracia que Dios nos da, porque cuando Él venga otra vez, Él va a levantar solo a quienes fueron lavados con la sangre ¿de quién? Del Cordero. Y cuando el Cordero venga, terminó su función como Cordero. Cuando Cristo venga, terminó su función de siervo en la tierra, porque ya está en la presencia eterna del Padre, porque Él es como Dios, Él es Dios. ¿Entiendes? No es como Dios, Él es Dios. Y al levantar a su iglesia, ¿cuál otro interés tiene Dios aquí en este mundo? Ninguno más. Porque es importante que entienda que la promesa hecha de Dios a Israel
se cumple en ese espacio del último tiempo. Si entendemos que el último tiempo es entre la primera venida y la segunda venida de Jesucristo, tiene que ocurrir todo ahí. La salvación de Israel va a ser dentro de ese espacio del último tiempo, cuando Él venga. Y no olvidemos que todos los judíos que se convirtieron y todos los gentiles que se convirtieron, ¿cómo le llama eso a la Biblia? Le llama iglesia. La iglesia es el conjunto de judíos y gentiles que han abrazado a Cristo en su sangre. ¿Por qué? Porque los judíos quedaron fuera del pacto, porque ellos mataron a Cristo. Pero al matar a Cristo se estableció un nuevo pacto. Y ese nuevo pacto fue ofrecido al pueblo de Israel primero. Y al ellos rechazarlo, la mayoría como nación estamos hablando, porque Cristo era judío, los apóstoles eran judíos, la iglesia de Jerusalén, la iglesia surgió ahí. Y después se regó por todo el Asia Menor hasta el día de hoy. Es decir, que la iglesia es el conjunto de judíos y gentiles que aceptan a Cristo en su corazón. Por eso cuando Él venga, Él viene por ti y por mí. Podemos decir amén, glorificar el nombre del Señor, ¿verdad? Porque ese es el día maravilloso para la iglesia, pero dice que es día terrible. Acuérdense de Noé. Cuando el Señor cerró el arca, ¿hubo chance para alguien? Es bueno que guardemos esto en nuestra mente, hermano, para cuando llegamos por ahí, mucha gente que va a decir, ustedes están equivocados, porque no es así. No estamos equivocados. La palabra de Dios dice que cuando Noé entró al arca y Dios cerró la puerta, ¿hubo otro chance para esa generación? Ninguna. Cuando Él viene, el día de Jehová, el punto final, ya sea de una generación como el punto final de toda la historia de la humanidad. Y hay otro pasaje que confirma eso. Ustedes recuerdan, allí en Lucas habla en el capítulo 17, versículo 28 a 36, habla acerca precisamente del día de la ira de Jehová sobre Sodoma y Gomorra. Cuando Dios con Noé cerró la puerta, oiga, se cerró el mundo de tal manera, no tenemos idea de lo que fue ese cataclismo. Cambió la ecología, cambió el equilibrio ecológico, cambió toda esta gente que están buscando y que están investigando porque hay determinados desórdenes en el sistema ecológico y climatológico del mundo. Tiene su origen ahí, porque cuando Dios creó el mundo, era un mundo con sus leyes perfectamente equilibradas, balanceadas, que hacía posible la vida permanente aquí. Aunque esta vida permanente, si el hombre no hubiera pecado, iba a haber una transformación hacia la eternidad. Que eso es lo que va a ocurrir cuando Cristo venga en su segunda venida. Va a haber un cambio, va a haber cielo nuevo y tierra nueva, donde va a estar el perfecto equilibrio de la deidad junto con todo lo que Él creó. Maravilloso, ¿verdad? Y nosotros parte de eso. Entonces debemos estar animados a tomar la armadura de la fe, a pelear la buena batalla, no estar metido en batallas que no nos importan, ni estar metido en lo que no va a... cuando uno entiende esto, uno se da cuenta de que hay que ignorar, si vas en el tráfico, a qué te saca la mano y te dice, y el otro en el trabajo, uno ya tiene la mente puesta en algo más importante, que uno sabe que esto es temporal, pasajero, vano, pero lo único glorioso y maravilloso en este mundo vano y pasajero es que tenemos la esperanza en el Señor de su segunda venida, del retorno. ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Dice que cuando los ángeles del Señor sacaron a Lot de allí, dice que cayó del cielo, ¿qué cosa? Fuego y azufre. Yo quiero que ustedes me digan si el Señor mismo está diciendo que el día de su venida terminó la generación de Noé, terminó la generación de Sodoma y Gomorra, ¿qué va a quedar cuando el Señor levante la iglesia? No va a quedar nada. Y si usted lee 2 de Pedro capítulo 3, también que dice que los elementos, el día del Señor vendrá así, que los elementos se fundirán, habrá una hecatombe nuclear, habrá en el mundo. Ya lo digo, si usted lee Isaías capítulo 25, se da cuenta de la forma que ya desde la época de Isaías está hablándose de una hecatombe que va a sacar a la tierra en su órbita y el mundo será diferente, ya no será a escala geográfica pequeña,
va a ser a escala universal. Por eso nosotros sabemos que el diablo no quiere que la iglesia vea su segunda venida de esta manera. Quieren que tú pienses que sí, que él va a venir, levante la iglesia, va a haber un chance, y después cuando él levante la iglesia, si tú das la cabeza, él te va a salvar, y hay una oportunidad, una segunda oportunidad. Eso no es lo que dice la Biblia. Inclusive ya nosotros dimos aquí el tema de las 70 semanas, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de las 70 semanas de Daniel. Sabemos dónde terminó las 70 semanas, porque ya terminó las 70 semanas de Daniel. Después ustedes pueden entrar a la página que tenemos en IBM Peniel y ustedes busquen esos estudios y lo van a recordar. Y le va a hacer mucho bien para entender este complejo tema. Pero estamos en el deber santo de hablar esta palabra y decirle a los hermanos, decirle a la iglesia, decirle a quienes nos escuchen que hay que prepararse para el día de la venida del Señor. Para cuando Él venga y aparezca, cuando ese resplandor aparezca, hermano, yo le garantizo que no queda nada. Bueno, allá en mi tierra decían no queda ni títere con cabeza. ¿Entienden? Entonces, hermanos, dice que el día más horrendo para Israel sería la gran tribulación anunciada gráficamente por el profeta Daniel, aunque fue anunciada y manifestada después por muchos profetas en la posteridad. Es decir, que la gran tribulación, cuando tú lees Mateo capítulo 24, es para la nación de Israel. Los que viven en Judea, no salgan, no, ojalá que ese día no sea el día de sábado. O sea, que da una serie de señales el texto, que aunque los demás hermanos quieran descontextualizarlo, no pueden justificar otra interpretación porque es Cristo quien lo está diciendo. Y Cristo dijo, aquí en este templo no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, la gran tribulación para Israel no tiene que ver con las 70 semanas de Daniel. Son dos cosas diferentes. Pero bueno, no vamos a repetir el otro estudio, nada más para refrescarles un poco la memoria. Entonces, el día del Señor, dice aquí Pablo, que está cerca. Pablo aclara que se debía tener cuidado con los agitadores, los falsos avivamientos, con esas personas que tienen muchos recursos. Gracias a Dios que lo puede tener, pero tenemos que ir mirando la palabra que enseñan. Es decir, hay muchos agitadores en referencia a sus mentirosas enseñanzas acerca de la venida del Señor, sin prestarle atención a las señales especificando que habría una gran apostasía. Mira, los temas recurrentes, ¿cuáles son? Noé. ¿Cuál es el otro tema recurrente? Sodoma. Y Pablo añade, ¿cuál es el otro? Apostasía. Entonces, la apostasía es el fenómeno nuevo porque la apostasía está presentada en la enseñanza misma de Cristo cuando dice que va a haber trigo y cuando dice que va a haber cizaña. Esa cizaña es el que se dice ser cristiano. Es ese que se dice ser cristiano que no lo es, y es el que siendo cristiano deja sus bases cristianas y se va con el grupo que no es cristiano porque se confunde, porque escuchó una doctrina. ¿Por qué es tanto el énfasis de Pablo y el énfasis de los apóstoles en decirle cuidado con los falsos maestros, cuidado con los engañadores? ¿Por qué? No te dejes mover fácilmente de tu modo de pensar. ¿Por qué? Porque es posible que te engañen. Es posible que te desvíen. Es posible que te hagan creer algo que no está establecido y que no viene de Dios. Entonces debemos prestarle mucha atención a la palabra de nuestro Dios. Y Él dice que los días serán como los días de Noé. Lo estamos viendo hoy o no. Siempre la humanidad en el pecado ha tenido esos síntomas de la generación de Noé. Siempre ha habido síntomas de la generación de Sodoma y Gomorra. Pero ¿cómo está eso hoy? Está en lo más alto, está en el pico más alto de la historia. Ya hoy el matrimonio no importa. Estamos viviendo en una época que se le puede llamar el postmodernismo. Aquí ya no se discute qué es la verdad, qué es la mentira, qué es lo bueno, qué es lo malo. Todo está desde la perspectiva individual. Yo quiero decir que eso no es una matemática, nadie puede decir que no.
Si yo me declaro que soy un elefante, nadie puede decirme que no, porque es mi percepción de quién yo soy. Y nadie puede decirme lo contrario porque me hace sentir mal y te puedo acusar. Es decir, que si ya no voy a poner los ejemplos que ustedes lo saben, pero sí estamos viviendo en un mundo donde la expresión máxima de las expresiones culturales que nos rodean y que presionan a la iglesia están en su nivel más alto y cada día más. No es el hecho de que es cada día más. Ahora, añádele a eso el fenómeno de la apostasía en la iglesia. Hay que tomar la armadura de la fe o no. Gracias, hermano, otra vez por la palabra. Hay que tomar la armadura de la fe, hay que tomar la Biblia, hay que comer Biblia por la mañana y volver a la palabra cuando el Señor le dijo a Israel, pon la palabra en el dintel, ponle la mente, ponlo, inclusive anda con una, vamos a poner un hilo y ponle los textos bíblicos, eso es como se llamaba filatelia, ¿no? Que tenía que, la palabra de Dios, recordarte todos los días que allá afuera hay enemigos declarados y aquí adentro hay enemigos que no son declarados, que son peores que los que están declarados del mundo. Entonces, hermanos, vamos a abrazar la Biblia, vamos a abrazar la palabra, vamos a abrazar esta enseñanza, que el Señor nos ayude a comenzar a ver los vestigios de la claridad de esta palabra, que es la que hace posible que podamos estar preparados para enfrentar a nuestros enemigos, que son los enemigos del Señor. Pues si son enemigos del Señor, imagínense de nosotros. Solamente después de este evento consumado, ¿ve? La gran apostasía, dice que no vendrá sin que antes venga ¿quién? La apostasía. O sea que el día del Señor vendrá sin que antes venga la apostasía. El mundo afuera, Sodoma y Gomorra, como decía uno allá en mi tierra, Sodoma y mazmorra, porque eso es lo más bajo que puede haber. Y la generación de Noé. Oiga, cuando usted junta eso en la misma batidora, lo que sale de ahí no es nada, es una miasma asquerosa. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo hoy. ¿Es verdad o no? Pero cuando usted mira al mundo eclesiástico, el mundo religioso, nos asombramos de la cantidad de boberías y la cantidad de doctrinas que no tienen nada que ver con la Biblia, que nos asombramos más. Por eso dice que debemos tener los ojos abiertos, ¿verdad? Porque la apostasía es una señal de la venida del día del Señor. Cuando Él levante al remanente, cuando Él levante a la iglesia, se acabó la historia. Cuando le hablemos a la gente, no lo podemos estar diciendo engañosamente. No, el Señor va a arrebatarlo y los que se quedan aquí van a... Porque yo digo, bueno, que se quede aquí tiene chance. Cuando yo veo que la gente se va, y de ahí me pongo a pensarlo. No, hermano, eso es una mentira que tiene connotaciones eternas. Yo me quiero ir ahora. Quiero estar preparado ahora. ¿Cuántos estamos aquí preparados? Pues entonces, si estamos preparados y ya hemos tomado este principio y este compromiso con el Señor, yo les invito a que nos pongamos en pie y vamos a terminar nuestra reunión en la mañana de hoy dándole gracias al Señor, porque aunque vivimos